Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora, entrevistas a solas. Esta noche con una propuesta, bueno, que yo esperaba con mucha ansiedad porque vamos a entrevistar a un hombre que es un amigo de la casa, que está en la pantalla de Canal 4, pero un hombre que lo tenemos presente hablando de los demás, hablando de la historia de San Francisco, es el hombre que más sabe de la historia de la ciudad de San Francisco. Y hoy, bueno, queremos hablar de algunos aspectos de su actividad actual, pero también queremos conocerlo un poquito a él, queremos hablar de él. Nos referimos a Arturo Bienedel. Arturo, buenas noches. Buenas Gracias noches por aceptar esta invitación a compartir esta charla de una horita aquí a solas. Está bien, una más de las charlas semanales que vamos teniendo. Que vamos teniendo. Pero sobre otro tema. Sobre otros temas. Pero siempre charlamos en Huellas, que es un encanto hacer Huellas con vos, Arturo, porque, bueno, yo soy curioso por naturaleza y me gusta porque, bueno, te puedo preguntar de todo y la verdad que sobre casi todo tenés respuesta. Pero ahí hablamos de la historia de la ciudad. Acá vamos a hablar un poco de algunas cosas que tienen que ver con la historia de la ciudad, pero también nos interesa el Arturo, el ser humano que sos vos, ¿no? Lo primero que me gustaría preguntarte, estamos atravesando un momento inédito, nosotros somos hombres grandes y la verdad que no hay antecedentes de vivir una situación como esta pandemia. ¿Cómo te impactó en tus rutinas cotidianas? ¿Te cambió en algo? Vos ya estabas jubilado de tu actividad periodística, pero bueno, muy activo en otras actividades. ¿Cómo te pegó anímicamente la pandemia en tus cotidianeidad? Bueno, primero es una sorpresa, ¿no es cierto? Fue algo que nadie esperaba. Todos teníamos seguramente algún tipo de programa para desarrollar durante el año de otra manera, diferente a lo que estamos haciendo ahora. Particularmente, como decís vos, yo estoy retirado de la actividad periodística, si bien con frecuencia estoy colaborando, ¿no es cierto?, con el diario, a veces con otros medios que también piden algún tipo de información en lo referido que tenga que ver con historia. Así que eso, de alguna manera, continúa. Pero yo también ya desde un tiempo a esta parte, sí, previo al tema de la pandemia, venía como buscando de recluirme un poco, ¿no? Es decir, nunca fui de salir mucho, de andar mucho, y bueno, cuando había tomado un poco la decisión esa de estar más encerrado, más haciendo lo mío, más estando en mi casa, viene también esta circunstancia. ¿Sos un hombre que se maneja bien en soledad? Sí. ¿Te armás rutinas? ¿Te mantenés entretenido en un estado así de semi-aislamiento? Sí, porque estoy acostumbrado por el tema del trabajo que realizaba ya en otro momento. Es bastante trabajo de investigación, de lectura, de interpretación, y entonces eso a veces lo vas haciendo solo. Y bueno, busco alguna ayuda, un auxilio en el momento en el que ya veo que no se puede avanzar con el tema, sino son trabajos que lo hago solo. Particularmente, así ya desde el año pasado yo vengo haciendo toda una investigación nueva del periodo de San Francisco, que sería con el peronismo exiliado, o sea, del periodo del 55 o el 56 al 73. Y eso, bueno, lleva mucho tiempo hacerlo, mucha lectura, buscar mucha información y, digamos, te digo, recién estoy por el año 1960, o sea que me falta todavía un trecho muy largo. Arturo, cuando decimos que te manejas ahora, bien... perdón, sí, respondiendo más a lo que decías vos, es decir, la actividad mía fundamental es trabajar con el archivo gráfico y el museo histórico. Entonces, en ese lugar, mientras existió la cuarentena estricta, no se trabajó. Y recién cuando a nivel local se abre, ¿no es cierto?, la posibilidad de concurrir ya personas a un sitio determinado para trabajar y con determinados cuidados, una parte de los que trabajamos en el archivo y el museo concurre al lugar. Yo no voy todos los días, no estoy siempre, estoy trabajando mucho más, ya te digo, en mi casa, pero... en eso cambiaste un poco tu rutina. Claro, pero estoy bien ocupado, porque allá estamos haciendo toda una transformación de algunos espacios para que la parte de la biblioteca tenga un sitio mejor para trabajar, la discoteca quede mejor armada cuando pase todo esto. Estamos armando también el archivo de documentos y yo en mi casa trabajando con el tema de investigación. O sea que ocupado estoy Arturo, a full.
Te imagino ahí enfrascado en tus lecturas, en tus estudios. Y se me ocurre preguntarte, en esta etapa de tu vida, la amistad y los ritos que conllevan la amistad, ¿qué rol juegan? Porque, bueno, no sé, juntarse, tomar un café, comer, ¿es algo que forma parte de tu rutina o estás enfrascado en eso y vas por ese lado? No, yo tengo muchos conocidos, más que amigos. Sí, me gusta esa definición. Sí, muchos conocidos, sí. Conocidos, me imagino, miles. Sí, unos cientos, digamos. Sí, sí. Gente con la que uno frecuenta, trata, pero no llegas al término de decirle son amigos. El amigo pienso que lleva una relación más estrecha, puede ser en algunos casos, por llamarlo con algo más juvenil, una especie de complicidad en algo, pero no se da tanto eso. He perdido ya a esta altura también de la vida mucha gente conocida con la que uno tenía trato frecuente, amigos del trabajo o compañeros del trabajo, que bueno, en los últimos tiempos han fallecido, ¿no es cierto? Y así que ya te digo, yo soy bastante uranio en ese sentido, ¿no? Bastante es un perfil de personalidad. Sí, pero ya te digo, no tantos amigos, y sí, pero muchos conocidos con los que me llevo muy bien, ¿no? ¿Vos sos nativo de San Francisco, Arturo? Sí, yo nací acá. Y vivo a metros de la casa donde yo nací, en Barrio Sarmiento. ¿Siempre en Barrio Sarmiento? Siempre en el mismo lugar. Yo desde los 5 años vivo en el domicilio, no hice cambio de domicilio. ¿En 65 años no hiciste cambio de domicilio? Nunca hice cambio de domicilio. Siempre ahí. Tiene que ver un poco con tu personalidad, con esto que nos contás, ¿no? Es decir, de un tipo asentado, que atado así a estructuras y a ser sistemático. Mirá cómo de a poco te vamos conociendo. ¿Y la primaria dónde la hiciste? Ahí a una cuadra de mi casa. En la Escuela Sarmiento. Claro, o sea, mi movilidad siempre fue mínima. Mínima. O sea, yo tenía la escuela a una cuadra, la Escuela General Mitre. Claro. El viejo edificio que tenía, ¿no es cierto?, la Escuela Mitre en Paraguay y Santa Fe. Donde está actualmente la Escuela Mitre y el Jardín de Infantes también. Incluso donde está el Jardín de Infantes fue, en la época que yo hacía la primaria, esa escuela no tenía jardín, y era la casa de un compañero mío de grado, también una persona que ya falleció, fue comerciante, una familia de apellido Macario. Ahí vivían los Macario, que bueno, al irse ellos de la vivienda, lo compró el Estado y ahí hicieron el Jardín de Infantes. ¿Eres buen alumno? ¿Eres No. ¿No? No. Epa, y no por qué, no por aptitudes intelectuales o por falta de contracción al estudio o porque eras un poco no era del que más estudiaba. Bien. Pero sí, matemática yo la tenía, la rendí en 4º grado, ¿no es cierto? Matemática, y en la escuela secundaria yo en marzo ya sabía que en diciembre rendía matemática, claro. Así que esa ya la tenía. Pero yo tuve, digamos, ya en la primaria una inclinación muy grande por todo lo que sea la geografía y la parte de historia. Ciencias sociales. Eso, claro, por un lado. Y en la escuela secundaria después tuve profesores... ¿Dónde lo hiciste el secundario? En la Escuela del Trabajo. Claro, cuando tenías el ciclo técnico... Básico. Claro que era 4 años. Como lo hice yo, claro, eran 4 años. Exacto. Luego empecé el ciclo técnico, pero no era lo mío, así que dejé. Ahí seguimos exactamente el mismo camino. Claro, hice 1 año y dejé. Análisis matemático. ¿En la Escuela del Trabajo que era? Electricista, perito electricista. Entonces Trabajé, de perito electricista. Escuchá, mirá, entonces tenías buen promedio, porque en la Escuela del Trabajo hacías 3 meses el primer año y con el promedio podías elegir. Y claro, para entrar en electricidad tenías que tener buen promedio porque era la carrera que más que se elegía. Porque sí, en ese momento era mecánica, es lo que se pedía más, y segundo era, de todos modos, teniendo buen promedio vos podías optar por la carrera más elegida o la menos elegida. Exacto, la que te gustara. Pero si no tenías buen promedio y te gustaba electricidad, capaz que no alcanzabas a entrar por el cupo. Sí, pero ahí, yo en la Escuela de Trabajo tuve 3 profesores muy buenos para mí, que eran en historia. Uno fue la señora de Barreiro, claro, Telma Seijas de Barreiro, que no era de San Francisco. Una mujer con la que en las clases prácticamente ella no... Era una charla que teníamos, ¿no? Yo le llevaba un tema del día, porque se me ocurría, y los compañeros me pedían, hablale. Hablale. Entonces, claro,
la clase se disparaba a una charla que daba ella sobre el tema. Súper amena. Ella era la esposa de Horacio Barreiro, escribano, que bueno, esta gente, él había sido después presidente del Sport, fue la persona que abrió el Sport Automóvil Club a toda la sociedad, porque en su momento el Sport, en aquel tiempo, hasta que él llega como presidente del club, era nada más que para socios. La otra profesora fue Alicia Benedicto de Majuán. Claro, señora de Majuán. Claro, señora de Majuán, Alicia Benedicto. Y el que más, con el que más tuve después de afinidad, fue con un juez de crimen en San Francisco, que era Víctor Garay Fernández, padre de la jueza Garay, que está Teresa en tribunal. Garay actualmente. Claro, ella es hija de Víctor Garay Fernández. Y era profesor de historia, pero un excelente profesor, y que bueno, también, viste, vos podías conversar, pero abiertamente con él de cualquier tema, pero que no se salga de lo que él estaba tratando. Era distinto con el caso de la señora de Barreiro. La señora de Barreiro, íbamos al tema del día. Proponía la señora de Barreiro en aquella época, te estoy hablando, 55 años atrás, que en el aula, para conocer historia, se lea el diario del día. Era súper de avanzada en su momento. Nadie lo hacía. Arturo, el programa plantea un desafío para el invitado, que es el de elegir 3 fotografías que le resulten significativas en su vida. Y a partir de ahí, bueno, utilizarla como disparador, conocerte un poco más, conocerlos un poco más y utilizarlo como disparador para la charla. Así que nos elegiste, cumpliste, por supuesto, como siempre. Nos elegiste las 3 fotografías y vamos a poner en pantalla la primera de ellas y nos vas a contar qué es y por qué. Bueno, esa es una foto que la tomó un fotógrafo que también ya ha desaparecido, que era Hugo Almada. ¿Es una foto artística? Es una foto artística, esa foto era para un concurso. Él la tomó ahí en el diario. Claro. Yo en el diario trabajé 45 años. Esa foto del año 79, así que yo ahí tenía 28 años. Tenía 28 años. Y lo que estoy haciendo, estoy con la Olivetti en primer plano. Lo que se ve al costado son 2 máquinas de teletipos. Claro, por ahí venía la información. Ahí venía la información, y lo que yo estoy haciendo ahí es leyendo una información que salió de las máquinas para ver qué se va a hacer con esa información. Y ahí se evaluaba si se publicaba o no. O qué se publicaba. O qué se publicaba, y en qué lugar. Exactamente. Y todo lo demás. Claro, ese es un trabajo que yo lo empecé a hacer a los 21 años. ¿A qué edad entraste a trabajar al diario? A los 19. A los 19. ¿Y Sí. entraste a la redacción? A la redacción. ¿O entraste...? A la redacción local. ¿Y por qué? Porque eras electricista. ¿Quién te lleva al diario? Tema viene... ¿Quién te lleva al periodismo? Claro, bueno, el interés ese que yo tenía siempre por conocer cosas. Sí. Tengamos en cuenta que en aquel momento la Escuela de Ciencia de la Información no existía. No. O sea que evidentemente quien entraba a trabajar a un medio de comunicación... Era un lego. Era una persona que tenía interés en conocer cosas, en informarse. Que escribía bien, que tenía buena caligrafía. Partamos de que también quienes fuimos alumnos secundarios buena ortografía. Teníamos buena ortografía. Claro. ¿No es cierto? Y buena redacción, Claro. porque era algo que se insistía desde la escuela primaria. Claro. La redacción y la ortografía la teníamos. ¿Y cómo terminó? El tema viene relacionado a una afición mía también, que comienza a desarrollarse más o menos a los 18 años, que es la de hacer cine. Sí, señor. En la vinculación con el cine yo me vinculo con Mario Bruch, que era abogado. Sí, señor. A la vez Mario Bruch era hijo del subdirector del diario. Don Juan Carlos. Don Juan Carlos Bruch y doña Rosa Damia. Exactamente. ¿Cierto? Personas que los dos que no te permitían que tengas un error de ortografía, pero claro. Ni para hablar. Era un horror, me imagino. Claro. Por suerte no tienen que leer los WhatsApp de ahora. Claro, ¿no es cierto? Bueno, eran, ¿no es cierto?, unos exquisitos del idioma castellano. Sí, señor. Y yo frecuentaba la casa de ellos, ahí nos conocimos, y en un momento dado se produce una vacante. En el diario de San Justo, don Juan Carlos me propone si no me interesaba... ¿Vos estabas trabajando de electricista? De electricista, incluso haciendo plomería con un hermano mío, también. O sea, me la iba rebuscando. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta que en aquella época, a los 20 años te sorteaban para el servicio militar, que vos lo hacías a los 21. Claro. Entonces era muy difícil conseguir también un trabajo estable
entre los 18 y los 21 años. Por eso luego el servicio militar se pasa a los 18 años. De modo tal que terminas secundaria, servicio militar y quedabas liberado de esos compromisos que había en aquel momento. El tema es que, bueno, me toman, yo le dije que bueno, que sí, que me interesaba, y no pregunté mucho más. Así que tuve que hacer el examen consistió en que con Joaquín Guillermo Martínez, sí. Joaquín Guillermo Martínez, que era hijo del director del diario, era abogado, y bueno, que estaba a cargo había sido incluso director del diario en su momento, me toman una prueba que consistía en que yo escriba con la máquina de escribir la máquina, lo que yo quisiera, que yo escriba. Claro, un texto libre. Un texto, que escriba. De todos modos, lo que él quería saber es si sabía redactar o no. Correctamente, y si tenías una buena ortografía. Claro. Entonces, yo hice un pequeño escrito, él lo toma, dice, bueno, lo vamos a conversar con mi padre, y a los 15 días, 20 días, me avisan que vaya, que querían volver a hablarme, y ahí me dicen que al día siguiente vaya. Y ahí entré a trabajar al diario el 4 de mayo del 71. Y me retiré en octubre del 16, o sea, estuve 45 años y 5 meses. 65 años en la misma casa, 45 años en el mismo trabajo. O sea, es bastante estable. Te perfilan como un hombre estable, exactamente. Viste cómo te vamos bastante conociendo, estable, ¿no? Con algunos datos. Vamos por la segunda fotografía, que también está interesante y algo ya mencionaste. Bien. Bueno, esto también. Esto es anterior todavía al otro. ¿Ahí cuántos años tenías? Ahí tenía 19, porque coincide con la época en la que yo voy a entrar a trabajar al diario. La otra ya tenía 28 años, ya tenía 19. En fin, bueno, ahí era lo que era los 19 y ahora lo que es lo que somos. Lo que somos en la actualidad. Esa es una fotografía de una filmación de una película que se llamaba Tres Platos. Vamos a identificar a la gente, porque hay gente que acá por favor, que la conoce. Me encantaría. De izquierda a derecha tenemos con barba Juan Carlos Bolea, sí. Al lado Ana de Bolea, la esposa. Juan Carlos Bolea es un pintor que vive todavía en Buenos Aires. En fin, el tercero era el camarógrafo del grupo, es Carlos Martina, una persona que después trabajó mucho tiempo con Oreste Berta en Altagracia. El otro soy yo, que está con la cámara. Claro, el bien jovencito. Detrás con anteojos es un señor que es el padre de la nenita que está abajo, un señor Raca, que era una persona que trabajaba en la fábrica de galletitas Tampier y todavía en aquella época. Luego hay un señor joven que también ya falleció, era Orlando Jesús García Estrada. Fue policía y murió ya. Luego la otra señora que está adelante es Blanca Bonaldi, que era la que nos ayudaba con el tema de vestuario. Detrás un amigo que ayudaba, César Boye. Sí. La otra que está al lado, la última de las mujeres, es Rina Polidori, que en la película hacía un rol de madre de la nena y esposa de Bolea. Y el último es Aldo Pecchio. Inconfundible. Aldo Pecchio, que era el que hacía fotografía fija en esas filmaciones. Esto es raro que el fotógrafo salga en la foto en este caso. Claro. No sé quién tomó la fotografía. Ese es el tema que no recuerdo ahora quién tomó esa foto. Pero es Aldo Pecchio. Esa casa existe todavía. Está en calle Independencia y es la casa donde atiende la psicopedagoga Díez de Bruno. Ah, mira vos. ¿Y la película cómo se llamaba? De Aquiles Díez. Claro. Esa casa existe, está. Estaba abandonada en ese momento que nosotros filmábamos. La película se llamaba Tres Platos, y bueno, no viene el caso contar toda la historia ahora, pero era un cuento de un español, José María Gironella, y era una película sobre el escape, sobre la gente que escapa de las circunstancias. Yo era el director. Hice el guión y hice la... Con 19 años. ¿Sí? No, bueno, pero hubo directores famosos que eran antes. Pero escuchá, no, pero me mata tu inquietud por el cine y tu osadía de tirarte a la pileta y de hacer una película. Es que no había quien la haga, si no. Qué lindo. Si no, ¿quién lo hacía? O sea, no había otro, si no uno a lo mejor se sumaba a otro grupo. Este es un grupo que se forma porque no había otro. Hiciste un par de películas. Sí, durante ese largometrajes incluso. Es más,
después de la experiencia que yo tengo con estas películas, hicimos una que fue un largometraje que se llama Juan, y a raíz de la filmación de Juan, me vincula gente de San Francisco con un productor de cine que era de Buenos Aires, que era de San Francisco, pero era productor de cine en Buenos Aires, que era Juan Carlos Muruzeta, una familia muy relacionada, incluso familiar de los Bruch, o sea que todo se vinculaba de alguna manera. Y bueno, Muruzeta me llama a ir a Buenos Aires si yo quería, fui, estuve un tiempo muy corto, y yo fui en Buenos Aires asistente de dirección de Fernando Ciro. No. Claro. Entonces, o sea, yo trabajé allá haciendo cine con Fernando Ciro. Fernando Ciro era el director y vos eras su asistente. Un asistente. En el grupo de dirección son 4 personas. Pero mira, te codeaste con el jet set de la época. Yo era el último de los asistentes, ¿no es cierto? Porque recién entraba. Sí. Pero sí, el grupo de dirección se compone de 4 personas. El director, el asistente de dirección, el ayudante del asistente y el ayudante. Y el ayudante, el que estaba yo haciendo el trabajo, me ayudaba mucho porque es el que organiza la filmación que continúa. Claro. O sea, el director dice, mañana se filma tal cosa, y el ayudante, el asistente, el rol mío era ese, te exigía mucho porque vos tenías que convocar, así no estén presentes, en aquel tiempo que no había ni celular siquiera, y en Buenos Aires, convocar a los actores que tenían que venir a la filmación, coordinar con el vestuarista qué ropa tenían que tener para el lugar, y preparar todo lo que sea todo lo que sea la parte de organización, junto con la gente de producción, que son los que consiguen después las cosas, pero no tener que fallar. Escuchar, Arturo. Porque si falla un solo actor en el claro, tema, no puede grabar, no se puede filmar, se pierde el día. No se puede filmar. Y ahí yo tuve oportunidad también de conocer a un fotógrafo italiano muy importante que era Aníbal Di Salvo. Aníbal Di Salvo era el fotógrafo de Leopoldo Torre Nilsson. ¡Epa! ¿No es cierto? O sea, un tipo que trabajaba muy bien. Y viendo cómo trabajaba Di Salvo, yo aprendí a iluminar. Entonces, cuando volví después de allá, porque yo quería seguir trabajando en el tema del diario, y aquello no redituaba en el momento económicamente. Además, el trabajo en el cine era esporádico. Claro. Trabajabas 2 o 3 meses, se cortaba, y yo al no tener un sustento en Buenos Aires, mantenerte, se me hacía difícil y me volví. Pero seguí después todavía filmando acá. Y con Luis Martina, que es el que estaba en la fotografía, yo le fui comentando cómo veía cómo trabajaba Di Salvo, cómo se hacían sombras, cómo se hacían las luces. Nada que ver con los elementos de filmación de hoy, ¿no es cierto? Claro. Para nada. O sea, se filmaba con película, no con video. Claro, y eso te sirvió de capacitación. Y se hizo una película en la que había actuado Humberto Torres, la gente mayor lo debe recordar, un tipo muy metido en la cuestión teatral de aquellos años, y hicimos una película basada en un cuento de Jorge Sujair Yuri. Jorge Sujair Yuri, el hermano de Leonardo Fabio. Claro. Y hicimos una película que nosotros le pusimos el nombre de El Hachero Brujo, era la historia de un tipo que vivía en el monte. Escucha, en fin. Y bueno, y esa película obtuvo una distinción precisamente por el ambiente que se había creado con la iluminación. Toma. ¿Está? O sea, escucha, que algo aprendiste. Algo aprendí. Escucha, y de esas películas, todo en Super 8, ¿quedó algo? 8, Super 8 y 16 milímetros. ¿Y quedó algo? Está en el archivo, pero ya calcula, estamos hablando de cosas de 40 años atrás, habría que ver en qué estado están, cómo están, claro. Eso se va cortando, se fue perdiendo, y hay mucha gente que tiene interés en verlas para ver por lo menos qué es lo que se había hecho. Pero bueno, están, pero hay que buscarla y organizarla. Bueno, es otro trabajo. Otro trabajo. Alguien lo hará en algún momento, seguramente. Y rescatará de la historia al Arturo Bienedel, director de cine. Tercera fotografía que nos eligió Arturo. A ver, bueno, y esta es, hoy podríamos decirlo. Exacto. ¿Cierto? Esto es este tiempo. En este el archivo gráfico, claro, en el archivo gráfico con un grupo de estudiantes dando explicaciones. No soy el único que hace esa tarea, obviamente, dentro del archivo, sino que hay otras personas que también trabajan, ¿no es cierto?, guiando, acompañando, incluso un poco de alguna manera, cada uno adaptándose a las distintas edades de los que concurren al archivo y al museo.
para los niños hay un grupo de gente, ya cuando son jardincitos también, ahí está mucho que trabaja María Teresa con Alberto, que les gusta, ¿no es cierto?, un poco el tema de la actuación, entonces ellos trabajan más bien y se desempeñan mejor con los chicos. Con Beatriz Casali suele trabajar con quienes ya son alumnos a veces de terciario, de escuela secundaria, y en el caso mío también prefiero trabajar con gente de secundaria, ¿no? Ahí ya esos son... Y esto lo elegís porque... Esos deben ser alumnos del CUF. Esto es porque lo elegí porque es tu pasión de este momento. No, es un poco por la capacidad que tiene cada uno de nosotros. A mí me costaría mucho trabajar con chicos muy chiquitos. O sea, a lo mejor por darles explicaciones o por tratar de captarlos mejor, ¿no? Yo creo que me entiendo mejor con chicos más grandes. Con personas más adultas. Claro. Y la elección de la fotografía, Arturo, ¿a qué se debe? Digo, eso porque ¿en qué es importante esa actividad en este momento de tu vida? Yo la identifico un poco como tu pasión de esta época, tu gran pasión. Claro, digamos. bueno, ahí hay un compromiso grande, no solamente mío, ¿no es cierto?, sino de quienes me vienen acompañando desde años y años, ¿no? Ya el archivo cumple ahora el año que viene 25 años, incluso para este año teníamos previsto trabajar bastante con vista a los 25 años, no se pudo hacer absolutamente nada y tampoco sabemos qué se va a hacer el año que viene. En realidad nadie sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, ahí hay un compromiso grande con mucha gente. Nosotros en el archivo y en el museo tenemos, pero infinidad de documentación, de objetos, de libros, de discos, todo, que son cosas que ha donado gente de San Francisco para que cumplan una función en el lugar. Ya lo decimos siempre cuando hacemos huella, por ejemplo, la realización de huella tiene como objetivo eso, tomar información de esa documentación que hay en el archivo, transmitirla a través de un video. Entonces, estamos aprovechando ese material que nos han dado, las fotografías que nos han dado, y rescatamos parte de la historia de San Francisco. Y el compromiso está en que, bueno, que eso tenga vigencia y que se mantenga, ¿no es cierto?, que continúe. Así que por eso es que uno también se dedica, ¿no es cierto?, completamente a este trabajo, que le dedicas horas, que seguís buscando formas nuevas de explicarlo, en fin. Uno en San Francisco, cuando dice Archivo Gráfico y Museo Histórico, dice en buena medida, a pesar de que nosotros sabemos que hay un grupo, dice Arturo viene de él. Es como las empresas también, que a veces cuando son creadas familiarmente se le mete tanta gana, alguien le mete tanto trabajo y se identifica. Y el problema en las empresas y eventualmente en las instituciones es la continuidad, es decir, que trascienda más allá de la persona. ¿Vos ves esa continuidad en el archivo gráfico? O sea, nosotros tenemos en la comisión nueva que se formó el año pasado, está preparada la sucesión, digamos, con gente más joven. Claro. Naturalmente, y gente que ya sabe que mañana tiene que hacerse cargo. ¿Te das cuenta? O sea, y asumieron con ese criterio. Están hoy por hoy, digamos, en una etapa de aprendizaje. Claro, y aprovechamos precisamente el hecho de que la cosa está funcionando, digamos, de alguna manera, pero para que ellos vean cómo es la gestión, qué es lo que tiene que hacerse, con quién tiene que hablar. Incluso hay cosas que yo en los últimos meses, por esta circunstancia que te hablaba antes, medio como que uno busca de encerrarse un poco, he dejado de hacer para que la empiecen a hacer otros, que sepan con quién tienen que hablar, cómo tienen que tratarlo y todo. O sea que, evidentemente, uno a lo mejor tiene interés en continuar más tiempo, pero tampoco vos sabés cuánto tiempo más vas a continuar. Hoy por hoy, ya te digo, está previsto dentro de la comisión gente que en cualquier momento puede asumir. Probablemente le va a costar, ¿no es cierto?, más trabajo también ir arrancando, viendo, porque hay parte de esta gente acá que está trabajando fuera del archivo porque necesita un modo de vida. El archivo no te provee, digamos, para vida, o sea que tienen que trabajar en otra cosa. Pero bueno, con el tiempo lo irán ejercitándose, dedicándose más también. Ya vamos a volver sobre el tema del archivo gráfico porque, así como te pedimos que elijas 3 fotografías, la estructura del programa prevé que nosotros
la producción del programa elija 3 fotografías que obviamente vos nos conocés, porque la idea es, bueno, ponerlas en pantalla y que vos nos cuentes qué te provocan. Obviamente la fotografía tiene que ver con vos, ¿no? Así que le vamos a pedir a Ariel que nos ponga en pantalla la primera fotografía que elegimos nosotros. Esta fotografía la seleccionamos de tu Facebook, y en tu Facebook decía que lo que se ve detrás, primero que estamos en Sudáfrica, está la bandera a la izquierda, y lo que se ve detrás es una iglesia donde se inscribió el nacimiento de tu papá. ¿Esto es así? Sí. Contanos un poco de esta foto. Esto es el año pasado, esto ocurrió, el que estoy en la foto, estoy con Mauro. Claro, con mi hijo, claro, y también está mi hija Verónica. Verónica trabaja en la AGM. Verónica había sido mamá poco tiempo antes del viaje así que el viaje hicimos, fue Mauro conmigo. Yo ya había ido en otra oportunidad, porque el grueso de mi familia, de alguna manera, por parte de mi padre, está toda en Sudáfrica y en Nueva Zelanda también, y otra parte en Inglaterra. Pero el viaje yo había ido ya hace muchos años atrás y había estado principalmente en la zona de Gauteng, que le llaman ahora, que era el viejo Transvaal. Entonces estuve en Pretoria, en Johannesburgo, que es aquel centro, ¿no? La parte de la capital y el poder económico de Sudáfrica está exactamente allá. Esto es en el sur de África del Sur. Estamos en un suburbio de Ciudad del Cabo que se llama Philip. Philip es como un pueblo, ¿no es cierto? Sí. En la parte suburbana como si dijésemos un Villa Allende de Córdoba, sí, ¿no es cierto? O en el Gran Buenos Aires, que están todas las ciudades una al lado de la otra. Philip está bien dentro del área de Ciudad del Cabo, y esa iglesia es la iglesia luterana de San Martín. El tema es que mi padre, y yo llegué en este viaje, precisamente fui ahí al sur, fui a Ciudad del Cabo, porque a 120 kilómetros del lugar, en el valle del río Ex, que hoy es una zona toda de viñedos, muy cordillerana, cordilleras muy altas, casi como los Andes nuestros de acá, y a la orilla del mar. Tenés el mar, inmediatamente, es casi como una situación como en Chile. Claro. Angostito ahí, pero ahí tenés unas montañas muy altas, muy rocosas, muy altas, y es una zona de viñedos al día de hoy. Bueno, en ese lugar, en el valle del río Ex, había nacido mi padre. Y, fíjate vos, por la época, no lo anotaban en aquel lugar, sino a 120 kilómetros. Lo trajeron a Philips y lo anotan y lo bautizan en la iglesia luterana de San Martín, que está esa iglesia que nosotros fuimos a ver. ¿Y a qué edad se viene acá? ¿Cómo? ¿A qué edad se viene tu papá a Él viene acá, es decir, mi abuelo. Bueno, de paso en este lugar, yo estuve en el cementerio donde está enterrado mi bisabuelo, claro, y después en Pretoria está enterrado mi abuelo, ¿no es cierto? Ellos eran alemanes del Volga, claro, y se radican en África del Sur. No fueron muchas las familias de alemanes del Volga que emigran desde la provincia de Samara, de donde era originario mi abuelo, sino que venían más bien para América, venían a Brasil, a la Argentina, fueron a Chile, a Perú, y muy poquitos fueron a Sudáfrica. El tema era que los que fueron a Sudáfrica eran los que menos tenían. Entonces había una empresa alemana que los transportaba sin cargo para que vayan a trabajar a sus colonias en África del Sur, que era en la provincia del Cabo. África del Sur, que es ahora, tenías la provincia del Cabo, la provincia de Orange, que es la que pertenecía a Holanda. Y ahí no le va tan bien y se viene a la Argentina. No, le va pésimo porque tiene la guerra. Entonces viene la guerra, viene la invasión de los ingleses, es la guerra de los Boer. Los Boer, claro. Claro, la guerra de los Boer, ahí tuvo mi abuelo. Mi abuelo peleó 2 veces contra los Boer, en 2 combates así, perdió en los 2, sí, ¿no es cierto? A tal punto que, bueno, ellos pierden, ¿no es cierto?, la guerra, la historia es mucho más larga, y deciden venir a la Argentina porque en la ciudad de Esperanza vivía una hermana de mi abuelo que se había casado con un alemán en Sudáfrica, muy jovencitos, todos los casamientos eran gente muy joven, y ella lo hace venir a la Argentina. Y ahí viene,
Y después termina viniendo a San Francisco, mi abuelo, a trabajar con una familia de apellido Bischoff, que eran de los primeros hojalateros y plomeros que había acá, porque él tenía ese oficio. Y mi padre no viene a San Francisco, sino que mi padre se va y se instala en el sur de la Argentina, donde había sudafricanos radicados. ¿Y vos te quedás acá con tu abuelo? No, yo nací... vos naciste después. Muchísimo tiempo después. ¿De qué te acordás de tu papá? Muy poco, porque cuando él murió yo tenía 7 años. Yo tenía 7 años. Entonces era bastante poco. Y te criaste prácticamente sin papá. O sea, la mayor... Sí, con mi madre, mis hermanos y una tía. ¿Cuántos hermanos son? Éramos 3, los 2 fallecieron también ya. ¿Todos varones? Los 3 varones. Los 3 varones y nacidos acá en Así San que tenés Francisco. un recuerdo vago de Sí, tu muy papá. poco, muy poco. Era un alemanote así de esos, que uno tiene el arquetipo. Prácticamente, claro, yo te digo, o sea, no llegué a registrarlo. No registrarlo. No llegué a registrarlo. La verdad es esa que no te puedo hablar de ¿Y un con tu recuerdo mamá? de mi padre. No, con mi madre sí, mi madre murió, tenía 88 años. Este año, yo nací el día que mi mamá cumplió 30 años. Bien. Así que ella tendría ahora 99. Tendría 99. Somos taurinos y los dos nacimos aunque no creo en los horóscopos. ¿Tu mamá ¿no? se sentía orgullosa de de lo que eras vos en lo que te habías convertido, de lo que eras en la ciudad, de tu actividad periodística? Era una mujer que No sé, porque no lo hablamos. No lo hablaba. No, fíjate vos, era un tema que no lo hablamos. Ella sí sabía bien todo lo que yo hacía, pero no participaba mucho de todas estas cosas porque era una persona muy dedicada así a la casa, se ocupaba de sus cosas. Ella la conoció acá en Argentina. Argentina, hija de piamonteses. Así que vos tenés una mezcla. Claro, mi madre nació en Casas, provincia de Santa Fe, y yo siempre creí que había nacido en Cañada de Rosquín, porque está anotado en Cañada de Rosquín. Casa es un pueblito muy chiquito, cerca de Cañada de Rosquín. Y a ella la anotaron en Cañada de Rosquín, el pueblo de León Gieco. ¿En el amor cómo te fue en tu vida? Bien. ¿Fuiste un hombre de muchas relaciones o también tan estable como en donde viviste y en donde trabajaste? Tranquilo. Porque yo estuve, digamos, siempre fui soltero hasta los 30 y algún años, en que, bueno, yo conocí a María Teresa, claro, que es mi mujer, nos empezamos a vivir juntos como en el año 88, por ahí, nos casamos en el 90. ¿Te acordás dónde la conociste? ¿O dónde? No, ya nos conocíamos de antes. Bien. Ella venía de un matrimonio anterior, sí, y bueno, y después nos encontramos acá nuevamente y ya está. Y después nos casamos. Ya está, me quiero quedar un ratito por ahí. ¿Cómo la encaraste? ¿Te acordás? No, tranquilo, todo tranquilo. No, tranquilo no, pero ¿qué? ¿Le escribiste una carta? ¿Le hablaste por teléfono? Hablando, ¿una cita? Hablando. ¿La cita? ¿Hubo cita, algo? Sí, nos encontrábamos en un departamento de ella, nada más, pero... Bien. Pero todo tranquilo. Qué bien. Bueno, y ahí estamos también, o sea... ¿También cuánto ya llevamos? Con el aguante mutuo, porque calculá. 40 años prácticamente. 30 y pico. A ver, sí, 30 y algo, 30 y pico de años. Pero María Teresa comparte con vos tu pasión por el AGM también, desde el primer día. Porque es un alma mater. Sí, desde el primer día, y además ella estudió profesorado de historia también. Claro. Así que ahí tienen... es docente y bueno, trabaja, ¿no es cierto? Desde el primer día estuvo en esto, viste que a veces no se dan el caso de que un matrimonio trabaje en una misma cosa, en una misma actividad. No, y además la convivencia como familia y en la parte laboral también esto es un entrenamiento, claro. ¿no? No, sí. Y se llevan bien. Yo por lo menos creo que sí. ¿Vos crees que sí? Bueno, ya le vamos a preguntar a ella también. Sí. Escuchá, Arturo, vamos a ver la tercera foto porque tiene que ver un poco con esto del archivo gráfico. Ahí tenemos una foto que elegimos nosotros, que es un poco producto de tu trabajo, de estos 25, de tu trabajo y de todo el equipo, insisto, pero bueno, vos y acá lo concebiste. Y de la ciudad también. Y de la ciudad, con un gran aporte de la ciudad. Esto es el archivo sí. gráfico, una foto actual, ya con la última ampliación. La última ampliación que se hizo. Ahí hay puesto mucho tuyo, pero también mucho de la ciudad. Claro. ¿Cómo llega una institución de este tipo? Porque tenemos que decirlo, porque viste que nos gusta compararnos con otros lugares. Bueno,
un archivo gráfico y museo histórico de estas características en una ciudad de nuestro tamaño, no sé si hay en la Argentina. Cerca no, ni en Rafaela, ni en Villa María, ni en Río Cuarto, ni en Río Tercero, viste que nos gusta compararnos en esas cosas. En esto nosotros tenemos un desarrollo mucho mejor que el de todos. ¿Cómo, así muy sintéticamente, algunas cosas, algunos hitos que recuerdes para que el archivo gráfico sea lo que es hoy? Bueno, el tema está, de alguna manera, creo yo, en la continuidad, en la perseverancia. Dale para conseguirlo, ¿no es cierto? Porque no es fácil, ¿no es cierto? Y creo que también se generó algún tipo de confianza en la gente, de modo tal que comenzaron a responder para que esto pueda ser posible, porque nosotros somos los iniciadores, ya lo dije un montón de veces, nosotros somos los que tuvimos la iniciativa, tuvimos la idea, somos los que lo administramos, pero si la gente no te da la fotografía, no te da los objetos, no aportan dinero, no hay manera. En fin, no hay manera de hacerlo porque no llegas a nada. Claro. ¿No es cierto? Esto, o sea, es un trabajo, y además hay una cosa, no es el primer intento de que San Francisco tenga un museo y tenga un centro documental. Ya venían a nivel municipal intentando hacerse desde el año 1938, ¿te das cuenta? Y nunca se conseguía, no, nunca empezaba se conseguía, y se caía, empezaba y caía, por la sucesión de gobiernos y que a veces no todos los gobiernos piensan igual, entonces uno no le daba continuidad. Bueno, y entonces ahí está la diferencia, en el sentido de lo que te decía yo, esa perseverancia de, bueno, ponerle todas las pilas y seguir con apoyo del gobierno, pero absolutamente como una ONG, se puede ser también un parte del secreto. Sí, acá primero, antes que del gobierno, tuvimos siempre apoyo de la ciudad. Exacto. ¿No es cierto? O sea, primero cuando ya nos constituimos, como que se vio bien que se constituya y ahí comenzaron a hacerse aportes. Y el espaldarazo grande, lo que nos lleva a ese edificio que se veía recién, está a partir de la donación del terreno. Claro. Cuando la familia del Fabro dona, ¿no es cierto?, ese terreno que es grande, ¿no es cierto?, que es lo que en el proyecto nuestro está un día ocuparlo, ¿no es cierto?, completamente, lo continuarán otros naturalmente, pero es necesario por todo lo que hay y por todo lo que se puede hacer. ¿No es cierto? Nosotros estamos apuntando también hacia una especie de gerenciamiento del lugar, porque estamos convencidos de que es una actividad que es productiva también. Claro. Lo que pasa que las circunstancias del país y todo, permanentes, ¿no es cierto?, no de ahora, sino de siempre, hace un poco difícil que este tipo de entidades puedan desarrollarse mejor en lo económico. Pero si vos lo integras a otro tipo de actividades en la ciudad, genera un movimiento de gente que produce un beneficio económico, que permite que eso pase a ser también, retroalimente. No, pase a ser también una pequeña empresa. Claro. O sea, somos una fundación y todo, pero trabajar generando recursos. El programa Huella es un generador de recursos. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos sponsoreo y hoy por hoy algunos se preguntan cómo siguen funcionando. Y bueno, precisamente viene del sponsoreo de Huella y de otros aportes que nosotros tenemos, que se pueda pagar los servicios, porque la luz hay que pagarla, el gas hay que pagarlo, no pagamos impuestos, ni municipales ni de la provincia, porque estamos exentos, pero todo lo que sea servicio y el mantenimiento del edificio y la compra de elementos para que funcione, hay que comprarlo y pagarlo, y necesitas dinero. Acá entonces, a partir de esa donación que en el año 2004 hizo la familia del Fabro para que contemos con el terreno para hacerlo, claro, ahí ya nos motivó, ahora tenemos el terreno, ahora tenemos que movernos para conseguir los fondos para construir. Y cuando se hizo el proyecto y se salió a pedir apoyo y todo, se consiguió, ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Bueno, no hace falta dar mucho detalle, no, ahí está pero la prueba. Ahí está la prueba. Y ahí se suma luego Martín Yarriola, ¿no es cierto?, como intendente, el gobierno de la provincia, el interesado gobierno de la provincia y todo, que hicieron aportes, pero también muchas empresas, mucha gente de San Francisco que puso sumas importantes de dinero. Y nosotros, como en un reconocimiento que queremos hacer, ¿no es cierto?, ellos ya lo saben, a la familia del Fabro, es que
donde están los cimientos hechos sobre lo que es calle Belgrano, que es un salón grande como el otro. Ahí queremos hacer lo que es el salón de tecnología, campo e industria, porque tenemos todos los elementos como para montarlo, claro, pero falta hacerlo. Bueno, pero ese es un salón que ya tiene como nombre impuesto, ¿no es cierto?, el de Luis del Fabro y Emelda Restelli, claro, que es un homenaje a ellos, que también han tenido que ver con la industria de San Francisco, con el desarrollo industrial de San Francisco. Y además, bueno, ¿no es cierto?, estamos en el terreno que ellos dieron para que esto se haga. Más que merecido, le enviamos un saludo, un cariño Lo mismo, a toda la familia del Fabro. Lo mismo con la ampliación que se hizo, ¿no es cierto?, que es una ampliación muy importante y que nos permite que en este momento estemos reestructurando la parte interna de, por lo menos, de lo que es el entrepiso. Te dije que se nos iba a quedar corto el programa. Mira, nos quedan nada más que 9 minutos y tenemos una fotografía más y algunas preguntitas que te quiero hacer sobre el final. Esta la bueno, y acá nosotros. Bueno, acá está Verónica, claro, ¿no es cierto?, que no estaba en la foto anterior, y con Mauro y con el papá. En distintas etapas de tu vida. Sí, distintas etapas. Verónica está trabajando con nosotros en el archivo y en el museo, ¿no? Y Mauro integra el consejo de administración, pero tiene otras ocupaciones, ingeniero, está trabajando, ¿no es cierto?, en otras cosas, así que bueno. ¿Cómo te autoevaluás como padre? A lo mejor fui tolerante, ¿no es cierto?, en muchas cosas. Sí. No soy un tipo para nada así enérgico, cosa que me recrimina a veces mi mujer, como que dice, yo voy más al frente en las cosas familiares que yo, y no sé, yo creo que... Diálogo, ¿tenés el nivel de diálogo que te gusta tener con tus hijos? ¿Podés hablar de los temas que te gustan charlar con tus hijos? Bueno, ¿O es un vínculo de amor, pero bueno, basado en otras cosas? No, tranquilo. Sobre todo, bueno, más hablo con algunos temas con Mauro, porque él está todavía viviendo con nosotros. En cambio, Verónica, no, él tiene su familia empezada, ¿no es cierto?, aparte, con un hijo también, ¿no es cierto? Así que el contacto es menor. Yo tengo más contacto con Verónica en el archivo y en el museo, donde sí hablamos de temas de ahí y ella se muestra como interesada en darle continuidad también al tema del proyecto. Ahora, de eso de como bajarles línea o algo, no, porque Mauro, por ejemplo, él estudió lo que él quiso estudiar, que es una carrera completamente opuesta a lo que yo hacía, y estudié ingeniería. Claro. ¿Te das cuenta? Y yo, precisamente... Libertad, en ese alejado, sentido. Sí. Y Verónica está más inclinada con el tema de las redes y de la comunicación Y Khaled, social. la llegada de Khaled, de tu nieto, te pegó fuerte porque sos abuelo, como fuerte, ¿viste? Sí, es chiquito todavía, ¿no es cierto? Va a cumplir recién 2 años ahora, pero bueno, lo tenemos a veces, por lo menos una vez por semana, un día por semana lo estamos llevando a casa, está con nosotros y bueno, te va, digamos, mostrando cosas nuevas y te va marcando un poco también la edad que vos tenés. Exacto. Porque no es lo mismo tener nietos que tener los hijos. La dinámica de uno es otra, el físico es otra, y los chicos exigen. Así que bueno, hoy por hoy obviamente es una relación muy particular, en razón de que eres muy chiquito todavía, pero vamos a ver para dónde inclina luego. Ahora, no obstante, ya te digo, volviendo con el tema de Mauro y de Verónica, yo creo que la relación ha sido la normal, sin tratar de influir mucho en lo que quieren hacer, porque en definitiva... ¿Les decís que los amás o no sos de palabras? No soy muy expresivo yo. ¿No? No, para nada. Pero, de todas maneras, ¿sentís que ellos saben que vos los amás? Yo creo que sí, y yo sé que ellos también tienen afecto hacia... Ella es muy expresiva con vos, porque te escribe cosas hermosas. Sí, Verónica es más expresiva, Mauro es más parecido a mí. Ahí está. Ahí está, son maneras. Ni una es mejor que la otra, no, pero de son hecho, maneras. Son dos cosas completamente diferentes, cada cual tiene su conducta, cada uno hace... No, además nosotros venimos de una generación donde nos cuesta hablar de sentimientos. Sí. A lo mejor los expresamos, pero de manera, con cosas así, con actitudes, con formas de ser. Sí, no con palabras. Y no con palabras que a veces estaría bueno soltarlas un poquito más, ¿no? Tenemos que entrenarnos todavía, tenemos tiempo, qué sé yo, algún tiempito tenemos. Escucha, Arturo, el abuelazgo nos pone en evidencia de la edad, vos nos lo decías.
nosotros somos personas grandes, hemos transitado la mayor parte de nuestra vida ya. ¿Pensás en la muerte? ¿Es un tema que da vueltas por tu cabeza? ¿Te preparás para eso? ¿O te dejas ir, te dejas que transcurra? Yo creo que, como te decía antes, ¿no es cierto?, hablando de aquella cuestión de la continuidad del archivo del museo, uno tiene la sorpresa periódica de la desaparición de algunos conocidos, por lo menos, de algunos amigos, y entonces vos decís, bueno, estamos en el bolillero. Claro, esto está para todos. Yo he tenido gente muy joven, muy conocidos, muy joven míos, compañeros de escuela, de trabajo, que murieron ya hace, pero un montón de años. Y es algo que naturalmente se da, pero no es que yo esté pensando permanentemente, me voy a morir. No. ¿Y crees en la vida después de la muerte? ¿Sos un hombre religioso? No. ¿Sos agnóstico o ateo? Sí, yo no, ateo no. Ateo no. Yo soy un tipo... A ver, yo les decía así, bueno, mirá, eso. te digo, dentro de mi familia sí, hay gente muy religiosa. De hecho, yo tengo un sobrino que es sacerdote en la provincia de Buenos Aires, en Florencio Varela. Sí. ¿Cierto? Una sobrina es directora de la escuela primaria Fasta Jesús de la Misericordia. O sea, gente muy, digamos, cercana a la iglesia. No es mi caso. Sin embargo, yo tuve una muy buena relación acá con dos obispos, con Herrera, sí, ¿no es cierto? Herrera era una persona que cuando se vinculaba así con el diario, como que me buscaba para que sea el intermediario. El intermediario en hacerle una nota, que obviamente era el obispo y se le iban a publicar sí o sí en el diario. Está bien, yo estaba en un cargo de una secretaría de redacción, pero él siempre estaba, digamos, como que prefería consultarme y me hacía chance diciéndome que mis conocimientos, mi ignorancia religiosa era supina, porque yo le hacía preguntas y le hablábamos de cosas así a veces, y a él le gustaba. Y el otro fue Baldomero, Baldomero Martini, que también, ¿no es cierto?, tiene hasta que ver con el origen de la obra del archivo y del museo donde estamos ahora. Él, siendo obispo de San Justo, nos ayudó, nos dio mano y nos acompañó con gestiones, siendo obispo de San Justo. O sea, Baldomero es una persona que, bueno, yo lo conocí ya siendo obispo, no lo conocí previamente como párroco y como sacerdote, pero fue una persona con la que tuve una muy buena relación, nunca hablando de cuestiones religiosas, sino de la vida cotidiana. Tu mirada respecto de la religión. Nada, es decir, yo soy un... ¿Vos crees que cuando nos morimos no...? No, se muere, o sea... Es decir, la mente, algunos hablan, bueno, del tema del alma y las demás cosas. Para mí, el alma es lo que es una serie de sentimientos, de cosas que vos tenés formadas y lo tenés en tu forma de pensar, en tu memoria, en estas cosas. Pero la memoria de la persona no es algo subliminal, la memoria de la persona es física, es una sinapsis, una conexión cerebral que tenemos, que es orgánica. Cuando muere el cuerpo, muere todo esto, la memoria y todo lo que vos pensás. Perfectamente materialista tu mirada. Claro. Exacto. No, me encanta escucharte, además, a pesar de que nos conocemos desde hace muchísimos años. Pero yo pienso de esa manera. No obstante, yo tenía un dicho en el diario cuando trabajaba, y vos sabés, bueno, estás en periodismo, que hay días en que, bueno, no tenés nada. No hay nada para escribir, para hacer. Claro, y hay meses, ¿no es cierto? El verano en San Francisco es fatal para los periodistas. Y yo siempre les decía, y bueno, algún compañero que esté viendo la entrevista se acordará, yo decía, Dios provee. Dios provee. Exacto. Y vos sabés que aparecen cosas. Se veían porque aparecía de algo, por ahí alguien llamaba, vos sabés qué tal cosa. Bueno, o sea, pero cuando estaban así, uy, ¿qué hacemos? Digo, tranquilo, que Dios provee. Y aparece algo. Escucha, dos cortitas, porque mirá, son las 22, nos tenemos que ir. Yo insisto, se me quedó corta. Y este es un programa que le agradezco a Eduardo Lucarelli, que lo pergenió él, pero la verdad que la paso fantástico yo. ¿Cómo te gustaría que te recuerden en San Francisco, los sanfrancisqueños? Mira, yo trabajando en el tema de la historia, que somos reiterativos en esto, tengo una satisfacción cuando voy viendo, ¿no es cierto?, textos y encontrando fotografías y recordando personas
como que estoy rescatando nombres de gente que hoy, ya lo dijimos en algunos de los programas también, están olvidados para las presentes generaciones. Sí, señor. No porque esta gente lo ignore, porque quiera ignorarlo. No lo conoce porque cada uno de nosotros va viviendo en su tiempo y conoce a la gente de su tiempo. Entonces ya ir hacia atrás, qué sé yo, cuesta un poco porque tenés que dedicarte a buscar la información. Y yo creo que con esos trabajos que yo voy haciendo, estoy rescatando para un tiempo más, por lo menos, algunos nombres y acciones de gente de San Francisco. Yo en lo periodístico, por ejemplo, cuando trabajé tantos años en el diario, no tuve oportunidad de hacer grandes entrevistas. Incluso por el trabajo mío dentro del diario, que yo estaba en una secretaría, no tenía salida a la calle. En consecuencia venía Alfonsín, yo no lo vi, venía Angeló, yo no lo vi. O sea, yo no tenía el contacto con toda esta gente. Con algunos por allá, yo recuerdo una entrevista, pero como una cosa excepcional, con Víctor Martínez, que era vicepresidente de la Nación. Pero si no, es otra la gente que tenía contacto con ellos. Pero yo sí tenía ahí un gran contacto con mucha gente de San Francisco y me permitió eso conocer un montón de la ciudad. Entonces, una de las cosas que y bueno, que te recuerden que fuiste un rescatador de historias. Una cosa así. Digamos, un buceador de historias de la ciudad. Sí, bien, y la última, pero bien cortita porque se nos fue el tiempo. ¿Cómo te gustaría que te recuerden tus hijos? Bueno, como estamos al día de hoy, no con nostalgia, nada de estas cosas, porque en definitiva todos vamos pasando, ¿no es cierto?, por la vida. Así que con que ellos tengan un buen recuerdo de que estuvimos haciendo algo para mejorar la situación de la gente que nos rodeó, es suficiente. O sea, no es para que estén todo el día venerando a papá, digamos, porque no lo hacemos, o sea, nosotros mismos. Yo con mi madre tengo buenos recuerdos, pero bueno, mi padre murió, tenía 7 años, ¿cierto? He tenido otros familiares que me cuidaron y todo, y hasta mis hermanos murieron todos. Yo soy el último, digamos, de una parte de la familia. Después yo tengo sobrinos, primos en otros lados y todo, y el resto en otro lado del mundo. Pero, o sea que acá prácticamente solo, ¿no? Bien, te conocimos un poquito más. Bueno. Y ese es un poco el objetivo de, además de conocer toda la tarea que hacen, ¿no es cierto?, que especialmente en el archivo gráfico, pero te conocimos un poco más y creo que muchos sanfrancisqueños están descubriendo un Arturo viene de él que no tenían presente porque, bueno, te conocen de tu actividad más pública. Así que te agradecemos que te hayas predispuesto y te hayas abierto a este tipo de preguntas, así que van un poquito más a la intimidad y que nos hayas contestado con tanta sinceridad. Así que, bueno, hasta cualquier momento. Bueno, gracias. Nosotros nos despedimos. El miércoles que viene una nueva cita en Aquí Ahora, Entrevistas a Solas.